Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Enseñanzas esotéricas de Jesús y Pablo. Vamos a mirar a ver si a través de las escrituras de los evangelios, Nuevo Testamento, a ver si tanto Jesús como Pablo compartieron enseñanzas profundas. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra esotérico? Y quiero en este video compartir el punto de vista que a través de esta página, Universidad Cristo, este servidor, Javier López, comparte un punto de vista que considero histórico y un punto de vista que cuando conocemos lo esotérico nos podemos relacionar con el nivel que expresa lo esotérico. Porque lo que describe es no como que algo secreto solamente para algunos, sino lo que describe es algo que naturalmente sucede y que por eso es esotérico, es oculto, es misterioso, es secreto. Porque lo que se describe con lo esotérico es que demanda un nivel de comprensión mayor. Naturalmente, el mensaje es para todos, pero a pocos o a algunos se les revela. ¿Ves? Lo captan. Y esos son los elegidos. Y por eso, entonces vamos a ver, tengo unas notas, voy a leer estas notas y voy a dejar ciertos versículos en los comentarios. Así que comienzo con esta pregunta. ¿Hay versículos en el Nuevo Testamento que demuestren que las enseñanzas de Jesús y Pablo eran esotéricas? ¿Cuál es tu respuesta? La mía es sí. Vamos a comenzar con unos malentendidos de lo que este concepto esotérico es. Y como les decía hace unos minutos, entonces lo esotérico no es para unos pocos elegidos. ¿Ves? ¿Qué causa la elección de estos pocos? Es algo más allá que esto es un secreto que nadie puede saber, no, sino las enseñanzas esotéricas están abiertas a cualquier persona dispuesta a aprender y dedicarse. La idea de que solo unos pocos iluminados pueden acceder a este conocimiento es un malentendido que limita la exploración personal. Lo esotérico se refiere a conocimientos ocultos, profundos. Y por eso se requiere un tiempo que se desarrolle una mentalidad, una habilidad de uno ver más allá. Uno poder ver lo esotérico, lo espiritual, lo más profundo. Uno poder desarrollar un mayor grado de conciencia que pueda discernir unas verdades presentes que a través, en este caso, de las historias, de los evangelios, comparten. Y a eso es lo que se refiere. Eso nuevamente, lo esotérico se refiere a conocimientos ocultos o profundos que no forman parte de las doctrinas públicas de las religiones y tradiciones. Recuerda, aquí está la gran diferencia. La tradición y la religión te van a hablar basado a la literalidad de las escrituras y por eso una interpretación mayormente literal de las historias. Y que si las historias, ves, lo esotérico, lo oculto, lo misterioso, lo profundo es entonces ir más allá de lo que la letra enseña.
Y a eso es lo que estamos hablando, ¿ves? Y para uno ver más allá de lo que la letra enseña, dime a ver si no se requiere uno desarrollar unas habilidades. Y por eso estos videos, entonces, es un conjunto de filosofías, prácticas y conocimientos que buscan una comprensión más allá de lo evidente. ¿Ves? Es algo más allá que lo que la letra enseña. La naturaleza esotérica de las enseñanzas de Jesús y Pablo no implica un ocultismo en el sentido de secretos o sociedades cerradas, sino más bien que la profundidad de la verdad requiere una cierta disposición espiritual y una revelación divina para ser comprendida plenamente. Para algunos, esto se alinea con la idea de que hay niveles de comprensión espiritual, donde algunas verdades son para los maduros en Cristo, mientras que otras son para los bebés por la fe o en la fe. Y aquí vemos estas dos realidades. Están la interpretación literal, es como decir, los bebés en la fe. Y está entonces el entendimiento de estas escrituras esotérico, los maduros o la madurez. Estudiemos estos versículos para ver si apoyan la idea de enseñanzas esotéricas según Jesús y Pablo. Ahora, voy a comenzar con Pablo, no con Jesús. ¿Por qué? Porque históricamente y según la cronología del tiempo en que las historias, tanto evangelios como del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, especialmente Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, son como decir las cartas que primero se desarrollaron y después vienen los evangelios. Cuando nosotros leemos la Biblia fuera de orden cronológico. Leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después Hechos, y después entonces nos vienen Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas y así sucesivamente. Y cuando históricamente no. Cuando uno entonces pone el contexto de este tipo de literatura, las cartas de Pablo fueron primeras. Entonces, los conceptos espirituales, las ideas, los principios y verdades que vemos a través de los evangelios, la mejor forma es estudiarlas en su orden. Y su orden se encuentra en las cartas de Pablo. Por eso, cuando vemos enseñanzas de Pablo, Pablo comenzó hablando de misterios. Si lees Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5, también en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Todos estos son versículos donde Pablo utiliza la palabra misterios, o en otras versiones el secreto. ¿Y qué es esto? No se está refiriendo a algo solamente exclusivo para algunos, no, sino que lo que está describiendo es que para todos y para aquellos específicos que quieran recibir, ¿ves? La iluminación, la revelación, el entendimiento, la comprensión de estas verdades espirituales, se va a requerir de ellos algo. Se va a requerir y demandar de ellos entusiasmo, práctica. Vemos entonces, Pablo usa repetidamente la palabra misterio para referirse a verdades reveladas a él y a los apóstoles que habían estado ocultas por siglos. Estos misterios
no son secretos en el sentido de algo que se guarda celosamente de todos, sino verdades divinas que solo pueden ser conocidas a través de la revelación y la fe, no por la sabiduría humana. Como Pablo, según Gálatas capítulo 1, versículo 12 en adelante, en el 16, también él hace referencias a que yo no recibí esta revelación, ¿ves? Este apocalipsis de Cristo Jesús por medio de carne y sangre, refiriéndose a por enseñanza de seres humanos, sino por revelación. Y a eso es lo que todas estas historias, ¿ves? ¿Por qué? Porque la revelación tiene que ver con cuando algo oculto se le, ¿ves? Se le hace visible, se le hace notorio, se comprende. Y ahí está este evento interno que sucede. También vemos en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, y como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto, ¿ves? Cuando oculto, un velo oculto representando a seres humanos ignorantes en su estado de vida presente, de Cristo Jesús, del reino de Dios y su justicia presente ahora, y el estilo de vida como consecuencias de tal ignorancia, ¿ves? Y por eso el misterio oculto, refiriéndose a que no había conceptualización, conocimiento, entendimiento, porque cuando hay entendimiento hay vida, ¿ves? Y por eso estas historias habla de muerte. Muerte es sinónimo de esa oscuridad, sinónimo de esa ignorancia, sinónimo de eso, de estos misterios ocultos. Y por eso la resurrección de los muertos, hablando eso o expresando, describiendo, ¿ves? Cuando entonces el velo de ignorancia, la oscuridad, ¿ves? Es removida, lenguaje metafórico, por la iluminación, ¿ves? La iluminación es el entendimiento, la comprensión de verdades espirituales que motivan esa nueva voluntad. Y por eso vemos, como nos dice el misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentiles, tal vez tú, yo, como un gentil. Y este es, que es Cristo, ¿ves? Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, ¿ves? Espíritu de vida, esa nueva fuerza de voluntad en uno para vivir congruente y coherente con el espíritu de vida, reino de Dios, ¿ves? Y por eso un nivel mayor de conciencia, una mentalidad superior que entonces se manifiesta a través de todo lo que uno es en el estado de vida presente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ves? La esperanza de gloria, en otras palabras, es como decir, el resultado en vida de nuestra máxima expresión de vida posible.
Y cómo eso se da es cuando hay esa transformación en nuestro interior, que se pasa de lo desconocido, de lo oculto, de lo que era misterioso, ahora a la revelación, al conocimiento, a la intuición, ¿ves? A la comprensión, que entonces genera la vida, los frutos. Y por eso la gloria refiriéndose a la expresión suprema de vida de uno. Viviendo, es como decir, viviendo uno en el estado de vida presente, en la versión mejor de uno. Y cómo eso se da es con una mentalidad totalmente diferente a la que uno tenía. Y eso se da porque lo que era oculto, porque lo que era un secreto, porque lo que era un misterio para uno, ahora dejó de serlo porque se reveló. ¿Ves? Es ese apocalipsis que uno tiene, la revelación de Cristo en uno, que motiva a uno a ser imitador de Dios en todo lo que uno es. Y esa vez es la gloria. La esperanza de gloria es cumplida en uno cuando manifestamos en vida a través de quienes somos y cómo somos. Todo lo que somos y lo que hacemos revela, ¿ves? La gloria de Dios, que es nuestra máxima expresión en vida. Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por eso sabiduría espiritual. En misterio, la sabiduría es oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Como he compartido, como estamos hablando de principios espirituales, verdades eternas, por eso en este canal hablo de cuando miramos la realidad de Dios por ser, según los atributos que declaramos sobre Dios. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es inmutable. Por esos atributos, entonces, cuando miramos según la historia de la humanidad, estos conceptos espirituales que estamos viendo aquí en la Biblia, como en este caso que nos habla de misterios secretos, de cosas ocultas. Entonces, como he compartido, cuando miramos a la historia, miramos el Mahabharata, donde sale el Bhagavad Gita, y vemos que el origen de estos conceptos nos provienen del Oriente. Y cuando hacemos una buena hermenéutica espiritual, vemos la coherencia de un mensaje, de una enseñanza, de una verdad a través de la humanidad, de unos principios de vida por los cuales vivir. Y por eso en este canal el énfasis es crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales y de cómo las escrituras, cuando las miramos esotéricamente, ¿ves? Cuando las miramos entendiendo que esta letra contiene niveles de comprensión. Hay profundidad aquí. Que si nos quedamos en la superficialidad de la letra, vamos a creer por fe una historia. Pero si decidimos crecer, ¿ves? En el nivel de comprensión para la madurez en esta vida y vivir nuestra máxima expresión en gloria, se requiere desarrollar nuestro nivel de comprensión y entendimiento de estas historias y ver lo que los símbolos representan, lo que las imágenes representan, lo que las parábolas enseñan, lo que los personajes describen, lo que las situaciones demuestran del estado de vida presente y cómo son aplicables en nuestro contexto. De eso se trata. Por eso, otro de los versículos en Primera de Corintios capítulo 2, versículos de 10 al 14, nos habla de la
profundidad del Espíritu. Pablo habla de que el Espíritu Santo sondea las profundidades de Dios y que el hombre natural no percibe las cosas, no percibe, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y tal vez tú me estás escuchando y mayormente las personas fundamentadas en la fe y la tradición, tienden a interpretar la historia, la letra. Y me escuchan hablando de términos esotéricos o términos místicos o espirituales, y entonces ahí como que viene la inseguridad. Espérate, y el principio que aquí está hablando. ¿Por qué? Porque se requiere para discernir, que es para comprender a un nivel mayor estas enseñanzas o este evangelio. Se requiere entonces un proceso y desarrollo en vida. Y por eso para muchos, eso suena raro. Ten cuidado, eso es locura. Y no, es poder de Dios, es dunamis, es vida. Y por eso no las pueden entender. De eso se trata. El rechazo viene cuando uno no comprende algo, no lo entiende. Y por eso es más fácil rechazarlo en vez de decir, déjame tomar un tiempo y analizar, investigar, leer un poco más, tal vez estudiar de nuevo este concepto, este principio, esta idea, este versículo, este tema. Y eso lleva a la madurez. ¿Por qué? Porque estas verdades espirituales han de ser discernidas, como nos dice este versículo, 1 Corintios 2, 10 al 14, porque se han de discernir espiritualmente. Y lo espiritual tiene que ver con lo interior. Por eso lo esotérico. Lo exotérico tiene que ver con la materialidad, con lo exterior, con la expresión, con lo que genuinamente y auténticamente se descubre, se trabaja, se crece y se madura, en lo interno. Estas verdades espirituales que transforman en uno la manera de pensar, los costumbres, los hábitos. Para que entonces en lo exotérico, en la manifestación de uno, surja una nueva voluntad. Por un nuevo, espíritu, una nueva fuerza, un nuevo ánimo que uno antes no tenía, que ahora impulsa, motiva a uno ser una versión de uno totalmente diferente. La interna transformación que causa unas externas acciones que demuestran unos frutos nuevos, unos resultados, una vida diferente a la que uno antes estaba acostumbrado. Esto sugiere una comprensión que va más allá de la razón natural y que es accesible solo a través del Espíritu. Pablo habla en 2 Corintios 12, versículos del 2 al 4, él habla esa historia de arrebatamiento al tercer cielo. Pablo describe una experiencia personal en la que fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta experiencia, que él no podía divulgar por completo, apunta a un conocimiento o revelación que trasciende el lenguaje y es de naturaleza
altamente personal y profunda, con tintes de lo que se podría considerar una experiencia mística o esotérica. Es como decir, cuando se le da una revelación a una persona, ves una comprensión de algo superior y que lo trata de compartir con otras personas que están a un nivel diferente y no lo captan, no lo perciben, ¿ves? No lo ven de la misma forma. Por eso es, ¿por qué voy a decir estas palabras? O no se me ha otorgado el derecho de decir estas palabras. ¿Por qué? Porque hay un nivel de madurez y hay un nivel de infancia. Y en la infancia representando a la persona que en su estado de vida presente es naturalmente incapaz de comprender una revelación mayor. Y por eso se requiere naturalmente tiempo, estudio, vivencia, ser, experiencias. Y todo eso forma el carácter y la identidad nueva de uno. Para entonces, ¿ves? Llevar al inmaduro, al neófito, al niño, al bebé, ¿a qué? A un nivel de comprensión, discernimiento y vida, que entonces, wow, lo ve, lo entiende. Es como decir, a mí también se me elevó al tercer cielo y se me reveló cosas que entonces otros no pueden ver. Y todo lo que está describiendo en este lenguaje, ya sea cósmico, celestial, lo que está describiendo es lo que internamente sucede dentro de uno cuando el nivel de conciencia, la mentalidad de uno crece, madura, mejora, se perfecciona. Eso es lo que está describiendo. Entonces vamos a ver enseñanzas de Jesús. Vemos en las parábolas en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, en Marcos capítulo 10, en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12, en Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Vemos que Jesús explicó que hablaba en parábolas. ¿Para qué? Y como él decía, a vosotros, es como decir, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios. Aquí vemos la misma palabra, lo secreto, lo oculto, lo profundo. ¿Ves? A ustedes se les ha concedido. Y como decía antes, ¿por qué a ustedes se les ha concedido? Porque como vemos, era un grupo de personas, los discípulos, que a diferencia de la multitud, tenían, según las historias, los evangelios, un interés en que sus vidas cambiaran. Y por eso a ustedes. Y la elección está en ese proceso de aprendizaje que causaría una transformación en el ser interior. Y ahí están los resultados de la elección divina. ¿Cuál? La transformación en el ser interior. Y por eso a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Esto sugiere que ciertas verdades eran reveladas a un círculo más íntimo de discípulos, mientras que para las multitudes el mensaje era velado. Se quedan personas en una historia, en una parábola. Y como en la vida, su estado de vida presente, con una mente velada, ¿ves? Ignorante de la presente realidad del reino de Dios y toda su gloria. Personas que viven cautivas al mundo esotérico, a la realidad de lo que aparenta ser, que desde que nacen, ¿ves? Todo lo filtra, la mentalidad lo filtra en el mundo exterior. Y basado a esa conciencia y mentalidad
es estos resultados de estas personas que, como las multitudes, el mensaje les es velado, ¿ves? No lo pueden captar. La idea aquí es que las parábolas funcionaban como una forma de cifrar, ¿ves? Descifrar, hay que cifrar, hay que descifrar este mensaje, haciéndolo comprensible solo para aquellos con la llave o la disposición para entenderlo, para descifrarlo. ¿Qué esto quiere decir? ¿Qué esto representa? ¿Cómo esto es aplicable? ¿Cómo esto está hablando de mí? ¿Ves? Y se requiere un maestro con la sabiduría que puede explicar toda pregunta genuina y auténtica de su discípulo. Pero lamentablemente en nuestro contexto, que hemos sido formalizados, ¿ves?, en la lectura superficial de estas escrituras, formalizados en tradiciones y religiones occidentales, donde entonces lo que se nos enseñan es, pues, lo que hemos aprendido por fe. Y no se nos enseña la esencia de verdades y principios espirituales, eternos y universales que provienen del Oriente y cómo nos llegan en el Occidente. Marcos 4, 11 al 12 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. ¿Ves? Y todo eso, lenguaje figurativo, viendo, vean y no perciban, todo tiene que ver con el ver y la percepción o escuchar. Tú ves que tiene que ver con el ¿comprendes o no lo comprendes? ¿Ves? Puedes descifrar lo que la enseñanza, parábola, cuento está diciendo o no la descifraste y, como decimos, te pasó por la cabeza. ¿Ves? Y por eso dice, para que viendo vean y no perciban, ni oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque a aquellos que se les revela el misterio, causa por ley una realidad. Cristo manifestado en vida en uno, una nueva vida. Las personas que no son transformadas, es lo que aquí nos dice, se quedan velados, escucharon, vieron, no entendieron nada. Esa es como decir su estado en vida. Enseñanzas a sus discípulos en privado. Hay muchas ocasiones en los evangelios donde Jesús instruye a sus discípulos de forma más profunda y específica cuando están solos. A diferencia de las multitudes, las explicaciones de las parábolas, las profecías sobre su pasión y resurrección, el sermón del monte, con un enfoque más directo a sus seguidores. Vemos todos estos ejemplos, ¿ves? Tanto el sermón del monte como estas parábolas. Vemos ocasionalmente a Jesús específicamente, según estos evangelios, enseñando a sus discípulos íntimos. ¿Para qué? Para causar la madurez, para revelar, dar a conocer lo misterioso, lo oculto, ¿ves? Lo desconocido. Y aquí vemos estos evangelios diseñados para causar, ¿ves?, esa iluminación que viene a ser esa comprensión. Tener ojos para ver y oídos para escuchar. Como hablaba ahorita, ¿ves?, que los ojos y los oídos representan. Y tenemos que entender que es un vocabulario simbólico, metafórico. Lo que está siempre representando es nuestra comprensión, la intuición, la mentalidad. ¿Ves? Por eso esta frase recurrente de Jesús, como vemos en Mateo 13:16 o Marcos 8:18, implica que la comprensión de sus enseñanzas
no es meramente intelectual, sino que requiere una capacidad espiritual o una apertura interna para discernir las verdades más profundas. Conclusión. Unos enfatizan que el mensaje fundamental del Evangelio siempre fue para todos y que la profundidad se refiere a la riqueza y el poder transformador en la fe y no a un conocimiento o apocalipsis, ¿ves? Apocalipsis, revelación, exclusivo para unos pocos. Las enseñanzas esotéricas de Jesús y Pablo no se refiere a secretos, sino a que su verdad profunda exige revelación divina y disposición espiritual para ser comprendida. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.